Muy queridos hermanos en Jesucristo nuestro Señor, como les decía al inicio de la Eucaristía, en esta misa de las 11 de la mañana en Catedral, estamos celebrando la novena preparatoria a la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Y es por esta razón que todos estos días de la novena, entonces en la homilía vamos a reflexionar uno de los misterios de la vida de la Santísima Virgen María, precisamente preparándonos para celebrar el misterio de su Inmaculada Concepción. Y entonces en este quinto día de la novena, hoy vamos a reflexionar en un nombre, atención a esto, a un nombre que tiene la Virgen María que no se lo dio la Iglesia, sino que se lo dio Dios mismo. Y es el nombre de llena de gracia. Vamos a reflexionar entonces en este ratico de la homilía, precisamente en este misterio de nuestra Madre Santísima. Y entonces les propongo la reflexión de este día a partir de lo siguiente. Vean esto. Cuando Dios nos creó a nosotros, a los seres humanos, vean cómo Dios nos creó. Dios nos creó a nosotros en justicia y en santidad originales. Así nos lo enseña el Catecismo de la Iglesia. En justicia y en santidad originales. O sea, Dios desde el principio, cuando nos pensó, antes de crearnos, Dios quiso que nosotros fuéramos santos. Y precisamente, fíjense que esa es nuestra meta. Nuestra meta es alcanzar la santidad. Pero resulta que, a pesar de que Dios nos quiso así y así nos creó desde el inicio, nosotros, los seres humanos, empezamos a escuchar otra voz que no era la de Dios, la voz del espíritu del mal, y el espíritu del mal nos engañó, porque nos hizo pensar que nosotros podíamos ser como Dios, pero sin contar con Dios. Ahí fue donde estuvo el engaño. Y entonces, con esa mala decisión, resulta que en el género humano entró el pecado, que es ausencia de amor a Dios y ausencia de amor al prójimo. Y el pecado tiene una consecuencia, que el pecado nos lleva a la muerte, pero atención, no a una muerte física, nos lleva a una muerte espiritual que es eterna. Y entonces, atención, se los hago a manera de pregunta. ¿Verdad que Dios desde el principio no quiso eso para nosotros? No. Porque resulta que ni el pecado ni la muerte pueden venir de Dios. Eso no estaba dentro del proyecto de Dios hacia nosotros. Y entonces, vean la maravilla que Dios hizo. Porque resulta que el Salmo 32 nos dice una cosa que nos aclara inmediatamente. Dice el Salmo 32 que el plan del Señor subsiste para siempre,
los proyectos de su corazón de edad en edad. Ojo, o sea, que el plan o el proyecto que Dios tenía destinado para nosotros, ay, oigan qué salvada, ni el pecado puede destruir el proyecto de Dios sobre nosotros, ni siquiera el pecado, porque fíjense que en el mismo momento en que nosotros pecamos y le dimos entrada a la muerte, pensó en una solución, que a mí me gusta mucho decirlo así: Dios, viéndonos caídos, Dios nos tendió la mano para levantarnos. Claro, y fíjense que ahí mismo, en el paraíso, ahí Dios promete una solución para que su plan, su proyecto de salvación sobre nosotros pueda seguir adelante. Ustedes se acuerdan que ahí mismo en el paraíso, Dios promete que en un momento de la historia va a aparecer una mujer. Ojo, y que resulta que la descendencia de esa mujer es la que le va a aplastar la cabeza al pecado y a la muerte, liberándonos a nosotros de la esclavitud del pecado. Claro. Y entonces nosotros sabemos perfectamente, claro, que el único, ojo, que tiene el poder para aplastar la cabeza del pecado y de la muerte y reducirlos a la mínima potencia, el único que tiene ese poder es Dios. Claro, y entonces, si ya en el paraíso Dios está hablando de que en un momento va a aparecer una mujer y que su descendencia le va a aplastar la cabeza al pecado y a la muerte, esa descendencia o ese descendiente no puede ser otro que nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vean qué hermosura. Si ese es Jesucristo, ¿quién es la mujer? María. No hay de otra. Esa mujer es la Santísima Virgen María. Claro, porque resulta que ella es la que va a traer al mundo a la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo hecho hombre, para que Jesucristo, con su misterio pascual, con su muerte y con su resurrección, le corte las raíces al árbol del pecado y de la muerte, y pueda seguir adelante como Dios lo quiso desde el principio, su proyecto de vida y de salvación por nosotros. Y entonces ahora sí, fíjense que lo que sucedió ahí en la decisión de nuestros primeros padres, Adán y Eva, se extendió a toda la raza humana como si fuera una infección. Eso es lo que conocemos como el pecado original, que no es un pecado que nosotros cometimos, es un pecado que es contraído, no lo heredaron nuestros primeros padres.
Y entonces resulta que como Dios va a mandar a su Hijo Jesucristo, nacido de la Virgen María, vean lo que hizo Dios en María para que pudiera venir a nosotros Jesús. Nadie se pierda aquí. Porque resulta que, como les decía, el único que podía liberarnos a nosotros del pecado y de la muerte es Dios mismo, Jesucristo, con su sacrificio en la cruz y con su resurrección. Y entonces, fíjense que Dios entonces, con la Virgen María, hizo una cosa, y se las explico de esta manera. Fíjense que nuestra mamá, que todos amamos a nuestra mamá, pero nuestra mamá, por más antica que sea, también le heredaron el pecado original, y ella nos lo heredó también a nosotros. A nosotros el pecado original se nos borra con el bautismo. Pero vean esto, fíjense que si Jesucristo, para venir a redimirnos, para venir a salvarnos, se hubiera encarnado de una mamá que tuviera pecado original, cuando Jesús se encarnara en ella, irremediablemente su mamá lo iba a contagiar también del pecado original. Y esto no podía ser, porque más bien Jesucristo lo que venía era a librarnos del pecado y de la muerte. Ahora sí, ¿qué hizo Dios en María? Dios lo que hizo fue prepararla, y la preparó desde el primer instante de su ser natural, en el mismo instante de su concepción, cuando la Virgen María fue concebida por sus padres San Joaquín y Santa Ana. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios para preparar a María? Vean qué hermosura. Como Dios Padre sí sabía que Jesucristo, en la plenitud de los tiempos, con su misterio pascual, con su muerte y con su resurrección, nos iba a librar a todos del pecado y de la muerte. Vean esto. Dios Padre, en el momento de la concepción de María, en el vientre de su mamá, Dios trajo los méritos redentores de su Hijo Jesucristo y se los aplicó a la Virgen María en ese momento. De manera que la Virgen María no conoció, oigan esto, ni por un instante el pecado original. No lo conoció ni por un instante. Dios la preservó del pecado original. Y alguno se puede preguntar por sorpresa, Padre, ¿y por qué Dios hizo esto con la Virgen María? Lo vuelvo a decir, claro, porque si María no hubiera sido preservada del pecado original, cuando Jesús se encarnara en ella, la Virgen María lo hubiera contagiado también a él del pecado original. Y esto no podía ser, porque en Dios no puede haber pecado, ni en Dios puede haber muerte. Entonces Dios, desde el momento de su concepción, de la concepción de María, ahí mismo la preservó del pecado original y la llenó. Nadie se pierda aquí. Y la llenó de gracia.
Y aquí tengo que hacer una pausa, porque dígame una cosa, ¿cuántas veces nosotros cuando rezamos el rosario, nosotros decimos en el rosario, Dios te salve María, llena eres de gracia? Y si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? Ay, qué dicha que están sentados, oigan. La gracia de Dios es la participación que Dios ha querido que nosotros tengamos en su misma vida divina. Esa es la gracia, lo repito, la participación que Dios ha querido que nosotros tengamos en su misma vida divina. ¿Y no se acuerdan lo que les decía al principio? Que Dios nos quiso a nosotros desde siempre, nos creó en justicia y en santidad originales. Así nos quiso Dios. Claro, Dios quiere que nosotros participemos de su misma vida divina. Esa es la gracia. Y eso fue lo que perdimos en el paraíso con el pecado original. Perdimos la gracia. Y entonces, volviendo a María, Dios la preservó de toda mancha, de todo contagio de pecado original, y en el momento de su concepción la llenó de gracia. Ay, Dios mío, o sea, que María participa plenamente de la vida divina de Dios. Ahora sí, así preparó Dios a la Virgen María para que Jesucristo viniera a salvarnos. Tengo que hacerles una pregunta. Si nosotros contáramos con todos los medios económicos y alguien nos dice, hágase una casa bien bonita, pero ojo, usted cuenta con todos los medios económicos, dígame una cosa, usted va a escatimar gastos, usted se consigue al mejor arquitecto y le dice, lúzcase haciéndome una casa. Ah, bueno, vean qué hermosura. Fíjense que el único que pudo crear a su misma mamá fue Jesucristo. Y entonces, imagínense cómo hizo Jesucristo a su mamá. Claro, ¿qué encontró? Óiganme esto, ¿qué encontró Jesús cuando se encarnó en María? Encontró una casa digna únicamente de Él. Claro, sin pecado, llena de gracia, llena de hermosura, llena de juventud, llena de pureza, sin tacha, sin arruga, sin mancha. Eso fue lo que se encontró Jesús cuando se encarnó en la Virgen María. Y como María es inmaculada y llena de gracia, cuando Jesús se encarnó en ella, María jamás lo contagió del pecado original, sino que su Hijo Jesucristo nació puro, santo e inmaculado. Claro, porque para eso venía Jesucristo, para librarnos a nosotros del pecado y de la muerte. Atención una cosa, vean que como les decía al principio de la homilía, este nombre llena de gracia no es la Iglesia la que se lo ha dado a María. Por eso, cuando ustedes vengan el 8 de diciembre a la misa de la Inmaculada, se van a dar cuenta que el evangelio que se proclama en la misa de la Inmaculada es la Anunciación, porque resulta que es precisamente en la Anunciación
donde Dios nos revela a nosotros quién es María. Ojo, porque lo que el ángel le dice a María no son palabras del ángel, son las palabras de Dios que el ángel le viene a decir a María. Y entonces, oigan esto, ustedes han visto que Dios siempre, cuando a alguien en la Sagrada Escritura Dios le da un oficio, Dios siempre, de acuerdo al oficio, también le cambia el nombre a la persona, el nombre de acuerdo al oficio. Ah, claro, viene el ángel y entra donde María y vea que el ángel no le dice, alégrate María, no le dice su nombre, sino que le da otro nombre, alégrate. ¿Cómo? Llena de gracia, el Señor está contigo. Ojo, Dios mismo, claro, por eso es que la iglesia cree, es fe de la iglesia cree en el dogma de la Inmaculada Concepción de María, porque es Dios mismo el que manda a Gabriel a que salude a María diciéndole, estás llena de gracia. Y lo que todo eso significa, o sea, María, participas plenamente en la misma vida divina de Dios, porque gracias al sí de María en la Anunciación vino a nosotros la salvación, y el plan y el proyecto de Dios, entonces, como dice el Salmo, subsiste para siempre. Porque vean que gracias a que Jesucristo a nosotros nos liberó con su muerte y con su resurrección, nos liberó del pecado y de la muerte, Dios a través del bautismo nos ha concedido a nosotros la gracia santificante. O sea, que nosotros tenemos la posibilidad, ayudados de la gracia de Dios, de alcanzar la santidad. Porque resulta que hay un teólogo grandotote en la iglesia que se llama Duns Scoto, y dice Duns Scoto precisamente que fue el que mejor explicó el dogma de la Inmaculada Concepción. Dice Duns Scoto que Dios tiene dos maneras de redimir o de salvar. Ojo, Dios puede redimir levantando al caído. O sea, nosotros nos redimieron así. Nos caímos con el pecado, pero a través del bautismo Dios nos levantó, nos dio la mano dándonos la gracia santificante. Y la otra manera es evitando que la persona se caiga. Y resulta que así redimieron a la Virgen María. Dios evitó que María no se cayera ni por un instante, la llenó de su gracia para que cuando entonces Jesús se encarnara en María, entonces María lo diera a luz sin pecado. Y entonces ustedes están cayendo en la cuenta de quién es la Virgen María en nuestra vida de fe. Ay, Dios mío, claro, fíjense que nosotros volvemos a ver esa imagen que está allá atrás de la Inmaculada Concepción, claro, y nos tenemos que derretir de amor por la Virgen María, claro, porque fíjense que cómo la amó Jesús y cómo la ama Jesús, que la preservó y la capacitó para que a nosotros nos viniera la salvación. Y si Jesús la ama tanto, ¿cómo no la vamos a amar nosotros? Porque de ella nos vino a nosotros, gracias a ella, gracias a su colaboración, nos vino a nosotros la salvación. Cuando nosotros escuchamos, y con esto termino,
Cuando escuchamos que María es llena de gracia, esto está independiente de nosotros, no para nada, no, porque fíjense que María es la garantía de lo que todos nosotros que somos la iglesia vamos a hacer al final. O sea, María es como un cuadro que hizo el Espíritu Santo y que nos muestra por adelantado de cómo vamos a ser nosotros. María es la garantía de que nosotros podemos alcanzar la santidad, porque Dios desde el principio nos hizo santos y entonces hizo santa a la Virgen María para que nos viniera la salvación, para que al final nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Que entonces en esta Santísima Eucaristía, ahora que vamos a recibir a Jesucristo, el Hijo de Dios y el Hijo de la Virgen María, nacido de sus entrañas, que Jesucristo nos llene a nosotros de su gracia, para que nosotros, mientras caminamos por este mundo, sigamos luchando con la gracia para que nosotros podamos alcanzar nuestra meta, que es la santidad. Vean qué sabroso nos va a resultar lo que voy a decir a continuación. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Que así sea.